Buenos días, compañeros y profesora. El artículo que nos corresponde presentar el día de hoy es Producción del camarón blanco del Pacífico, Liptopenaus banamei, en conductos cerrados de invernadero en altas densidades utilizando aguas subterráneas de baja salinidad. Este es presentado por mi compañera Elizabeth Cabrera y mi persona Jesús Zamudio. Bueno, como introducción tenemos los brotes esporádicos de enfermedades virales en el camarón criado en granjas han provocado grandes pérdidas de cultivo en todo el mundo. Uno de los factores limitantes que inhiben en las industrias camaroneras es la aparición de epizootias, enfermedades que reinan transitoriamente en una región o localidad y atacan simultáneamente a una gran cantidad de individuos o de varias especies de animales. El virus del síndrome de la mancha blanca es uno de los virus que ha afectado la producción mundial en camarones. El control de estos brotes en la aparición de enfermedades virales en las fuentes de agua de mar se vuelve muy difícil y muy costoso. Como soluciones temporales y para minimizar las pérdidas, algunos productores han reubicado sus granjas a nuevos sitios costeros donde las enfermedades son menos abundantes. Como ejemplo tenemos el cultivo del camarón tigre Panameus monodon, el cual es cultivado en el lejano oriente en estanques lejos de las aguas costeras. Las especies elegidas por las industrias camaroneras en los hemisferios occidentales es el camarón blanco del Pacífico, Liptopenaos manamey, es la cual ha sido reportada en aguas hipersalinas de 40 partes por mil y en aguas de baja salinidad de 1 a 2 partes por mil, según Menz y Blake en 1980. Las salinidades preferibles para el cultivo de estas especies no están bien documentadas, más sin embargo, Ecuador produce poslarvas de esta especie a bajas salinidades menores al 1 partes por mil en situaciones de cultivo. Estudios de preferencia de salinidad encontraron una fuerte preferencia por la salinidad entre 1 y 8 partes por mil. Más sin embargo, hay muy poca información publicada sobre el crecimiento y la supervivencia de este camarón a bajas salinidades. Por otro lado, según estudios de Bright en 1994, encontraron un crecimiento significativamente menor de juveniles de esta especie en salinidades de 25 y 35 partes por mil, o ya sea a mayor salinidad en comparaciones con 5 y 15 partes por mil. El interés reciente en cultivar camarones en aguas subterráneas de baja salinidad plantea preguntas sobre el crecimiento y la supervivencia de esta especie en aguas de pozo o aguas subterráneas. Otros estudios documentaron el cultivo exitoso de esta especie en aguas salinas subterráneas de aproximadamente 28 partes por mil cuando se cultivaron juveniles en estanques de tierra de 25 camarones por metro cuadrado, con un peso promedio de 1.2 gramos a 19 gramos en 120 días, arrojando supervivencias del 86.7%. También se examinaron diferentes parámetros que afectan la aclimatación de poslarvas al agua dulce y el efecto de la baja salinidad en el crecimiento y la supervivencia de esta especie. Autores sugieren un nivel de dureza mayores de 151 de 150 miligramos por litros y para una buena supervivencia y crecimiento. Se pueden esperar mayores supervivencias de por larvas aclimatizando con agua cuando se agreguen magnesio en lugar de calcio a aguas de baja dureza, demostrando que los camarones juveniles Liptopenaus banamei pueden criarse con éxito a altas densidades en aguas de baja salinidad y los camarones juveniles pueden criarse a un tamaño comerciable de densidad en aguas de baja salinidad. En cuanto a materiales y métodos tenemos descripción del sitio de la granja, descripción del sistema de cultivo, transporte y aclimatación de los animales y las diferentes fases que se llevaron para el presente estudio. Como descripción del sitio de la granja,
Los ensayos se realizaron en la granja de camarones Wood Brothers, Arizona, ubicada en el desierto de Sonora a 300 kilómetros del noroeste del Golfo de California. La granja de camarones de 15 hectáreas es una división agrícola diversificada a 500 hectáreas que cultivan trigo y aceitunas. Dos pozos de agua profunda geotérmica a temperaturas de 25 grados centígrados con un área de 250 metros a bajas salinidades de 1.8 a 2.6 partes por mil proporcionaban el agua para crear los camarones. El agua se suministró por tubería directamente a los recipientes de cultivo sin tratamiento previo. Algunas características de esta agua y las diferencias en las composiciones iónicas entre esta agua y el agua de mar natural diluidas a las salinidades del agua de la granja, se le tomaron ciertos parámetros como dureza, sales solubles, alcalinidad, carbono orgánico, nitritos, nitratos, pHs, etc. En cuanto a descripción del sistema de cultivo, donde se llevó el presente estudio, se utilizaron canales de concreto cerrados en invernadero, denominados sistemas Rayways, los cuales tenían un área inferior de 97.5 metros cuadrados con volúmenes de agua operacional de 147.6 metros cúbicos. Para ello se utilizaron ciertos materiales como tuberías de PVC, redes, bombas, filtros de arena rápido, inyectores Venturi y difusores de aire. En cuanto al transporte y la aclimatación de los animales, se necesitaron 4 millones de poslarvas de 8 días de edad, las cuales fueron enviadas desde el criadero de camarones Harley, Texas, transportadas en camiones y en cajas de espuma de poliestileno a temperaturas de 18 grados centígrados con salinidades de 17 partes por mil y densidades de 1500 por larvas por litro. Estas se mantuvieron en 4 tanques de 750 litros, 2 tanques por sistema, durante 2 horas de aclimatación antes de ser liberados. La mortalidad por estrés de envío se estimó del 1.9% y 2.9% para el primer y segundo sistemas. En cuanto a las diferentes fases que se llevaron en el estudio, en poslarvas tenemos que el objetivo del estudio fue evaluar la viabilidad de criar por larvas juveniles y de crecimiento para su posterior comercialización a altas densidades de población en aguas subterráneas de baja salinidad. 2 días antes del almacenamiento se llenaron 2 canales con aguas de pozo hasta aproximadamente el 10% de capacidad y la salinidad se ajustó a 17 partes por mil con sal marina artificial. El agua de cultivo se fertilizó con urea, superfosfato y silicato de sodio para proporcionar concentraciones finales de nutrientes. Se inoculó esta agua de canalización con diatomeas chatóceros mulgeri a concentraciones de 50 células por mililitro durante todo el proceso de aclimatación. La aclimatación del agua de baja salinidad se realizó durante un periodo de 28 días para reducir el estrés durante el proceso. Se inyectó oxígeno. De igual manera, se tomaron parámetros como oxígeno disuelto, temperatura, pH y salinidad, las cuales se controlaban 2 veces al día. El amonio nitrogenado, los nitritos, nitratos se monitoreaban 3 veces por semana utilizando los procedimientos Hatch. En cuanto a los recuentos de células de algas, se realizaron con un hemocilómetro, en las cuales se tomaban muestras recolectadas cada 2 días a partir de del sexto día. La salinidad del agua del sistema se redujo de 17 partes por mil iniciales a 2.0 partes por mil durante el periodo de 28 días, utilizando el agua de pozo de la granja.
Los sistemas se almacenaron según las estimaciones de población proporcionada por las plantas de incubación. Se realizaron pesos promedios de las por larvas fue de 0,025 gramos, con los cuales se cultivaron a densidades de almacenamiento en los dos sistemas, de 12.700 por larvas por metro cúbico y 13.500 por larvas por metro cúbico, las cuales se alimentaron con 45% de proteína cruda seca, esta es la dieta 1, la cual se complementó durante los primeros 8 días con náuplios de artemia recién nacidos. El tamaño de la partícula de la dieta 1 y 2 se modificó en función del tamaño de los camarones. La dieta se alimentó 5 veces al día. El crecimiento de los camarones se controló 3 veces por semana. El rendimiento de estos en ambos sistemas se determinó pesando los camarones. La supervivencia y la tasa de crecimiento semanal promedio se calcularon a partir de la biomasa cosechada y el peso medio del camarón. En cuanto a la fase de juvenil, tenemos que estos se cultivaron con un peso de 0,091 gramos en aguas con baja salinidad y altas densidades de población. Este estudio se realizó en 4 canales llenos de agua con salinidades del 2.2 partes por mil enriquecidas con algas cultivadas. Todos los sistemas se almacenaron a densidades de 1.760 metros cúbicos. Estos fueron alimentados 4 veces al día con el mismo alimento seco mencionados anteriormente. Durante los primeros 13 días, los camarones fueron alimentados con la dieta 2. Desde el día 14 hasta la cosecha, los camarones fueron alimentados con la dieta 3. Las raciones diarias variaron entre 10 y el 15% de la biomasa total. La supervivencia del crecimiento semanal promedio y el peso en la cosecha se registraron utilizando los métodos descritos para el primer ensayo. Y en cuanto a la última fase, las pruebas de crecimiento, eh, se cultivaron los animales de 0.5 gramos a densidades de 74, 93, 107 y 346 camarones por metro cuadrado. El alimento ofrecido para este estadio era 3 veces diariamente. Durante los primeros 69 días, los camarones fueron alimentados con el mismo porcentaje de proteína inicial, el cual fue de 45%, enriquecida con harina de calamar, dieta 4. Desde el día 70 hasta la cosecha, los camarones fueron alimentados con 40% de proteína cruda sin harina de calamar. Resultados. Para el ensayo de poslarva se observó una floración de algas 4 días después de la repoblación en ambos sistemas de flujo continuo Redwest, con una densidad que alcanzó las 375.000 células por mililitro. Esta proliferación se mantuvo durante todo el estudio en ambos sistemas. También mostraron una ligera diferencia en los rendimientos, que iban de 2.34 a 2.1 kilogramos por metro cuadrado. En cuanto a la supervivencia del camarón, en ambos sistemas de flujo continuo fueron altas, pero mostrando unos valores bajos de la tasa de conversión alimenticia de 0.7 para ambos sistemas. Para el ensayo de juveniles, en la tabla 1 nos proporciona los valores promedios para los parámetros de calidad del agua seleccionados diariamente y semanalmente durante toda la prueba. A lo largo de toda la prueba, el nivel de oxígeno disuelto permaneció cerrado hasta la saturación. En cuanto a lo que es el amoníaco, su nivel máximo fue un poco inferior a 1 miligramo por litro, mientras que el nivel máximo de nitritos fue inferior a 0,7 miligramos por litro, como muestra la tabla. La tabla 2 nos muestra las medidas y datos de la cosecha para poslarva y juveniles de Lictopenaus banamei criados en los canales Redwest, donde se utilizaron el agua de baja salinidad.
Aquí, como podemos observar, el peso promedio del camarón en la cosecha fue de 0,37 gramos con una supervivencia de 81,8% y mostrándonos una tasa de conversión alimenticia de 1,22. Para la prueba de crecimiento, en la tabla 3 nos muestra los parámetros físico-químicos del agua y el recambio de agua que se realizó diariamente registradas en el ensayo. Eh, Aquí podemos observar que aunque las tasas de intercambio del agua en los sistemas Reidways de alta densidad fueron aproximadamente 7 veces más altas que los Reidways de baja densidad, los niveles de amoníaco y nitrito en los Reidways de alta densidad siempre fueron más altos que los otros Reidways de baja densidad. Tabla 4. Juveniles de Lictopenaus banamais de 0,5 gramos almacenados en densidades altas de 346 por metro cuadrado y en densidades bajas de 74,93 y 107 por metro cuadrado. Como se puede observar, la tabla nos muestra que la tasa de crecimiento promedio semanal de los camarones en los canales de baja densidad fue de 1,36 gramos por semana. Esta tasa de crecimiento fue mucho mayor que el crecimiento encontrado para los Resway de alta densidad de 1,03 gramos por semana. En cuanto a la supervivencia y el rendimiento del camarón en los Resways de alta densidad, fueron los más altos entre todos los Resway, que fueron de 86,1% y de rendimiento de 4,39 gramos por metro cuadrado respectivamente. La supervivencia medida de los Resways de baja densidad fue de 66,96%, con un rendimiento promedio de 0,1 gramos por metro cuadrado. En cuanto a los valores de FCR, que son los valores de la tasa de conversión alimenticia, para todos los Resways fueron altos, con el valor más bajo encontrado en los Resways de alta densidad. En la figura 1 nos muestra el crecimiento del Lictopenaus banamei en canales de Resways con bajas densidades de siembra de 74 animales por metro cuadrado, de 93 por metro cuadrado y de 107 por metro cuadrado, y en una alta densidad de 346 animales por metro cuadrado a una densidad baja de 2,2 partes por mil. Esta figura pues nos muestra la diferencia en el crecimiento del camarón entre los sistemas Redway de alta densidad y los de baja densidad, observado después de 4 semanas de la siembra. Aquí también se puede notar la mortalidad de los camarones en los Redways, con 93 camarones por metro cuadrado. Esto resultó a que se coseche tempranamente después de los 94 días. La histología que se le realizó a los camarones moribundos o ya muertos mostraron signos inflamatorios intestinales característicos de la toxicidad de algas verdes azules. Discusión de resultados. El alto rendimiento de 4,39 kilogramos por metro cuadrado de camarones de tamaño comercializable de 14,72 gramos obtenidos en los sistemas de flujo continuo Resways de alta densidad en la prueba de crecimiento muestra que el agua subterránea de baja salinidad utilizada en esta prueba podría soportar una biomasa de camarones más alta, con buena supervivencia al tamaño del mercado. Es interesante notar que a pesar de los niveles crónicos de amoníaco total más altos, la supervivencia fue mucho mayor que los sistemas de baja densidad. Esto sospechó que las tasas diarias más bajas de recambio del agua a baja densidad fueron de 21,1% por día, junto con cierta cantidad de sobrealimentación, puede haber resultado en la formación de sulfuro de hidrógeno, que es tóxico y afecta la supervivencia del camarón. Aunque no se realizaron mediciones de este compuesto, durante esta prueba se detectó un olor a sulfuro cada vez que se agitaba el fondo de estos sistemas. En cuanto a las tasas de crecimiento del camarón de baja densidad, fueron más altas que las de alta densidad.
parece probable que la mayor densidad resultó en una tasa de crecimiento semanal más baja, como se documenta en otros estudios por Brondi 1993. Otro hallazgo interesante fue la alta tasa de crecimiento semanal del camarón en los sistemas Redway de baja densidad, de la semana 3 a la semana 10 del estudio, de 1.26 a 1.44 gramos por semana, y la disminución en las tasas de crecimiento desde la semana 10 hasta la cosecha, de 1.08 a 1.13 gramos por semana. El cambio a una dieta baja en proteína en la semana 10 puede haber resultado en una disminución del crecimiento del camarón, observado en este estudio. Los datos obtenidos por Jian 1999 sugieren que se necesita una dieta alta en proteína para el crecimiento óptimo de esta especie, cuando se cría en salinidades por encima o por debajo de su punto isosmótico, que es 24.7 partes por mil. Castilley, 1981. En cuanto a la composición iónica del agua subterránea, puede variar de un sitio a otro, incluso cuando los sitios están a solo 3 kilómetros de distancia. Comparando la composición iónica del agua subterránea de estas pruebas con el agua de mar natural de la granja, se encontraron concentraciones similares en sodio y en sulfato. Los niveles proporcionados de cloruro, magnesio, potasio fueron más bajos que en el agua de mar natural. Por otro lado, los niveles de calcio, boro, fósforo, hierro, plomo y bicarbonato fueron más altos que los niveles calculados para el agua de mar diluida. Llegaron a la conclusión de que cuando mayor eran las poslarvas, mayor era la supervivencia en aclimatación del agua de baja salinidad. Además, la supervivencia del camarón parecía estar positivamente correlacionada con los iones como potasio, magnesio, sulfato y negativamente con una alta concentración de hierro. En cuanto a la supervivencia, se observa que las poslarvas y los juveniles de esta especie son tolerantes relacionadas con la edad y el tamaño a la hora de aclimatación en el agua de baja salinidad. Scarpa, 1998. Informaron que la producción de 15 gramos de camarón en 4 meses en un sistema cerrado de recirculación de agua dulce y sugieren que se necesita una dureza del agua que vaya de 150 miligramos por litro de carbonato de calcio para esta especie a baja salinidad. Los autores concluyen que el sodio y el cloruro en forma de cloruro de sodio son los iones más importantes y que afectan la supervivencia bajo las condiciones del estudio. Los iones más altos de cloruro y sodio y los niveles más bajos de potasio en el agua utilizadas en este estudio pueden explicar por qué no se encontró mortalidad notable eh, por los camarones cuando éste estaba presente en 187 partes por millón. Estos hallazgos sugieren que se necesitan más estudios para definir mejor la composición óptima del agua de baja salinidad para la producción de camarón blanco del Pacífico.